Como les he venido diciendo, estoy haciendo una oración inicial. Esta oración pretende que ustedes de pronto, por decir algo, en la noche se puedan guiar también con estas pequeñas y sencillas oraciones. Oración de la noche. Señor Jesús, cuando el día ya termina y llega la noche, te doy gracias por las alegrías que hoy he tenido y te pido perdón por las veces que he hecho sufrir a los demás. Señor Jesucristo, guárdame durante esta noche, guarda a mis padres y hermanos, guarda a mis familiares y amigos y enséñame a quererte cada día más. Amén. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, arleco comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en las lecturas correspondientes al sábado 20 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Muy buenos días para todos. Bienvenidos los hermanos que están en la sala. El Señor los bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos también todos los demás hermanitos y les damos gracias por recibirnos, por participar en este servicio y por recibirnos en sus casas, hogares, familias, comunidades, parroquias. La invitación de siempre, que por favor nos regalen esos cariñitos, dándole like al video, compartiendo el video pues con todas las personas que usted más pueda. Suscribiéndose a los canales de YouTube, tanto de la comunidad como el mío personal. En fin, así es que de antemano gracias, que Dios les bendiga a todos los que nos pueden ayudar de alguna manera a que este servicio se pueda extender. También muchas gracias a los hermanos que nos colaboran con sus ofrendas a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga por sus ofrendas, por sus diezmos. Muchísimas gracias. Bueno, no siendo más como introducción a este servicio, Amparito, muy buenos días. Le invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, hermanitos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hizo en esta semana, ha hecho en esta semana en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que tiene para nosotros al transcurso de estos días, de esta semana, de nuestra vida. Le damos gracias porque desde el momento en que Él ha venido a nosotros, nos ha regalado esa gracia del Espíritu Santo, para que Él sea ese compañero de nosotros diariamente, cada instante y en todo momento. Muchas gracias, Papito Dios, te pedimos para que ese Paráclito divino sea el que tome el control en este momento de esta reunión, Señor, que seas tú, Señor, quien bendiga los labios de cada uno de mis hermanos junto conmigo, Señor, para que lo que tú quieras que digamos, Señor, se hable, se diga, se predique. Muchas gracias, Papito Dios, todo lo dejamos en tus benditas manos. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con victoria. Entrad en la presencia del Señor con victoria.
Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con víctores. Entrad en la presencia del Señor con Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad a la presencia del Señor con víctores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes y riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos en unos segunditos a pedir que sea la gracia del Espíritu Santo quien nos permita discernir, masticar la palabra y poder dar a conocer lo que Él quiere que escuchemos para colocarlo en práctica. Bueno, entonces vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. ¿Quién quiere ser el primero que quiere compartirnos la palabra? Dorita, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Amparito, muchas gracias. Bueno, me voy a referir al Santo Evangelio. Para nosotros es sabido, y la misma palabra lo dice, que las semillas son pues la palabra del Señor a nosotros, ¿no? Perdón, Dorita, le interrumpo un segundo. Sí. Es que necesitamos que Amparo ahora apague el micrófono para que no se escuche ruido. Gracias. Sigue, Dorita. Decía que... Apáguelo, amor. Decía que el Señor nos está
o para mí, no el Señor, la reflexión personal me invita a pensar, a valorar qué clase de, cómo estoy tomando yo la palabra del Señor, cómo estoy haciendo su voluntad, qué clase de semilla soy. Decía, ¿no? La primera, la que cae en piedra, pues pasan, la pisan y los pájaros se la comen y ahí se acabó. Y la otra, pues, la que cae ahora se me fue. Bueno, la que prende un poquito y que habla pues del entusiasta, ¿no? A veces llegamos a los grupos con un entusiasmo, nos enamora el Señor porque Él nos atrapa de una. Lo que decíamos en estos días, o pensaba yo, pues el Señor, como sea, por amor, Él se nos atraviesa. Él se hace el encontradizo, él todo el tiempo está buscando esa oveja descarriada que en algún momento llegamos a ser todos nosotros, ¿cierto? En grande o pequeña nuestra falla, pero somos díscolos y él no quiere pues que se le pierdan, entonces él es detrás, detrás por un lado y por el otro, así que como los pollitos, nos echa el maicito, lo vamos siguiendo, pero a veces nos llenamos de un jalón, queda ese buche lleno y pensamos que ya no necesitamos, que ya no la sabemos, o cuando sucede algo que no sea de nuestro agrado y ¡pium! Volamos. Se nos olvidó el amor, se nos olvidó lo que nos llenó el Espíritu Santo, el que nos recibió el milagro, entonces eso nos sirve. Bueno, nos llenamos de motivos y razones para evadirnos. Entonces, a mí lo que me invitó hoy es a esa reflexión, que tanto es que a mí me alimenta, como qué clase de semilla soy yo, si doy fruto, si no doy fruto, en fin, es como la Sagrada Escritura me habló hoy a mí. Amén. Muchas gracias, Dorita. Nancita, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, sí, ya lo dijo Dorita, la semilla definitivamente es la palabra de Dios y lo dice muy claro, demasiado claro el texto. Igual que Dorita, yo quiero enfocarme un poquitico en el terreno, qué clase de terreno somos. Definitivamente aquí cayó semilla en cada uno de los terrenos. En todos cayeron, porque es que el mensaje y la palabra de Dios, así como el sol y todo, brilla para todos. Aquí no vamos a hablar de malos o buenos, no, sino es para todos. Y en cada uno cayó, cada uno cayó. Pero yo pienso que en algunos momentos de nuestra vida podremos ser diferentes terrenos. En este momento, ¿en qué terreno estamos? Sin embargo, ¿en qué terreno está esa semilla? Aquí la cuestión no sería ni del sembrador, ni de la semilla, sino el terreno. Cuando uno trabaja en el campo, en agricultura, en cualquier lado, uno prepara mucho el terreno primero, ¿sí? Y a ese terreno hay que limpiarlo también, procesarlo, echarle abono, echarle químicos, algunos le echan químicos, otros son muy orgánicos, pero prepararlo, siempre con la esperanza de que ese terreno ayude a que esa semilla dé fruto. Siempre con esa esperanza, el sembrador da oportunidades. Aquí en el caso del Señor, el Señor nos prepara, el Señor
nos ha elegido, el Señor nos tiene paciencia, el Señor nos cuida, nos da fertilizantes, nos da abonos, a veces permiten nosotros, sabemos que hay abonos fuertes. Por ejemplo, el estiércol, el popó de los animales es muy buen abono. Yo pienso que a veces el Señor permite esas cosas en nosotros siempre con la esperanza de que demos buen fruto, de que demos no ese fruto que se deje ahogar, no ese fruto que se deje distraer por los afanes de la vida. A veces yo misma digo, sí, he recibido la palabra, he dejado que dé algo de fruto, pero sí a veces me distraen los afanes de la vida. Yo quiero ser ese fruto, quiero dar ese fruto en el cual el Señor, sé que el Señor ha puesto su esperanza. Quiero ser esa tierra buena, entre comillas, porque bueno solo es el Señor. No sé, quiero ser esa tierra, ese terreno que dé fruto a medias tintas. Sí, yo creo en el Señor, yo hablo del Señor, tengo la palabra del Señor en mi boca, pero tal vez en ocasiones no doy el fruto que espera el Señor, pero sé que el Señor no me reprocha, sino sigue trabajando en mí, sigue trabajando, sigue teniendo la esperanza, sigue esperando que yo ame su voluntad, sigue esperando que sin yo dejar de hacer mis cosas, que sé que tengo que hacer cosas porque no puedo quedarme de brazos cruzados, haga lo que me corresponde, pero también permita que la misión y la voluntad de Dios sea en mi vida. Tengo que ir y tengo que entrar en todo lado, así como dice el Salmo, entrar en la presencia del Señor con vítores. Necesito dar ese fruto con vítores, que la gente de solo ver mi actitud, mi cambio, mi presencia, la alegría incluso de las situaciones, a pesar de las situaciones, porque es que una cosa es ser una persona alegre y una persona es estar a toda hora alegre. No, una persona siendo alegre, con la alegría del Señor, puede tener momentos también en los que tengan situaciones que no son tan alegres. Son normales, somos seres humanos. Y eso me lleva también inmediatamente a la primera lectura, siguiendo, escuchando las recomendaciones que el apóstol San Pablo da a Timoteo en la primera carta de manera especial estos días. Cada una de esas recomendaciones son tan oportunas, cada una de esas recomendaciones siento que la podemos nosotros poner en práctica precisamente para eso, para entrar con vítores y que mucha gente de ver mi actitud y de ver cómo llevo el Señor y de ver los frutos que se van dando paso a paso, entonces también tengan ese encuentro personal con el Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancita. Dios te bendiga. María Ruth, muy buenos días. Hola, Amparito, muy buenos días y hermanitos. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el Evangelio me llama mucho la atención el que tenga oídos que oiga. Y para mí y para cada uno de nosotros sabemos que la acción transformadora, salvífica es la palabra del Señor Jesús, palabra. Si nosotros escuchamos, como lo dice y nos lo ha enseñado Norman, que uno dice, bueno, el primer mandamiento, y el primer mandamiento que el Señor le da a Israel es: escucha, Israel, escucha, María Ruth, escucha, Amparito, escucha. Si nosotros escuchamos, y lo dice cuando Él lo presenta en el Monte Tabor, cuando Él lo presenta en el bautismo de Jesús, Él es mi Hijo amado a quien he elegido, escúchenlo, escúchenlo. Entonces yo pienso aquí que para mí esa palabra es súper importante para poder, como lo han dicho mis hermanas, unirme a ellas a ese terreno fértil, porque si no es por medio de la palabra, no hay transformación en mi vida. Dice el Evangelio, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros hacemos ese retiro de vida en el Espíritu, ese encuentro personal con el Señor, para que nosotros podamos vivir una vida acorde a lo que el Señor quiere, a la voluntad de Él, tenemos que tener ese encuentro personal con Él, experimentar y sobre todo
estar seguros con esa certeza de que esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para nosotros, para mí, es el que nos da, es el que nos transforma y nos da ese Espíritu Santo para poder nosotros dar esos frutos que el Señor quiere. Cuando nosotros morimos al pecado, resucitamos a una vida nueva y somos criaturas nuevas, solamente en la escucha de la palabra que nos puede transformar día a día. Yo creo que hoy eso me llama muchísimo la atención, que nosotros podamos reconocer al Señor, que esa es la prioridad, reconocer al Señor como Rey de Reyes, para poder nosotros empezar a hacer ese terreno fértil y poder que Él siembre esa semilla en nosotros y que Él es el que la haga. O sea, también la comunidad es importantísima, porque si no es por medio de la comunidad que se hace estos retiros, que se hace la escucha de la palabra como lo hacemos todos los días, ¿cómo podemos nosotros entender y conocer al Señor? Tener una relación más estrecha con Él, permanente. Entonces yo creo que hoy es la invitación a que el Señor nos siga dando sobre la gracia de su Espíritu Santo y podamos vivir esa comunión con Él y sobre todo hacerlo Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias, Ruquita. Dios me la bendiga. María Libertad, muy buenos días. Adelante. Es Celina, está Celina con la manito levantada. Está el micrófono apagado. Miseli, muy buenos días. Adelante. Gracias, Amparito, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy que debemos aprovechar cómo el Señor nos enseña a través de su palabra el sentido de sembrar la palabra de Dios. Ese sentido que consiste pues en difundir el mensaje del Evangelio para guiar a las personas hacia la salvación, ayudarlas al crecimiento espiritual y ante todo servir para de conexión con Dios. Esa semilla que es la palabra de Dios, como nos lo dice el Santo Evangelio. ¿Cómo debemos sembrar? Es lo que hoy la reflexión nos aplica. ¿Cómo debemos sembrar? Primero, pues compartiendo las enseñanzas bíblicas, como lo hacemos todos los días. El mensaje de salvación, pues que nos da Jesús para transmitirlas a las personas como un testimonio personal. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo llevamos ese testimonio? Que es hablar pues de cómo la palabra de Dios ha transformado pues nuestra propia vida. Entonces, de nuestra conducta personal, que sea un reflejo de la verdad de Dios para poder inspirar a otros. Entonces, esto implica que haya oración y esa oración pues es la conexión con Dios para poderle pedir que la palabra sea bien recibida y dé fruto. ¿Cuáles serían esos frutos que nos está enseñando la palabra hoy? El crecimiento espiritual, que es dado que las personas reciben la palabra, crecen en su conocimiento y confianza en la voluntad de Dios. La palabra también puede llevar a las personas a fortalecer la relación con Dios en la medida en que la persona la asimila y en la medida que la vive, o sea, la aplica en su vida. Entonces, hoy esa analogía que nos presenta la palabra la parábola del sembrador, pues nos explica que no todas las personas reciben la palabra de Dios de la misma manera. Hay personas que la reciben pero la descuidan, otras que se apartan ante las dificultades y otras pues se ven ahogadas por los placeres del mundo. Esta es una gran reflexión que nos deja tanto la primera lectura como el Santo Evangelio. Amén, Amparito, gracias. Muchas gracias, Miseli. Dios me la siga bendiciendo. Claudia. Muy buenos días para todos. Buenos días. Aquí el Señor nos dice que seamos ejemplo de vida, que lo que escuchemos no quede en nuestros corazones por un rato, sino que esté grabado cada día en nuestras vidas, en dar y en enseñar, y en las acciones que tenemos pues cada día.
Igualmente que reguemos, sembremos con amor, que no demos de lo que no queremos recibir, que seamos buenos padres, buenos hermanos, buenos esposos, demos bien para recibir bien, que enseñemos valores, como el amar a nuestros padres. Me guío por ahí, digamos, hay personas, hay hijos que cuando ven a sus padres viejos, o así no estén viejos, los tratan como si no valieran nada, los regañan, los desprecian, no se dan cuenta de que, pues, de que traen cola detrás, de que traemos otros hijos detrás, de que ellos están viendo pues todo lo que están haciendo, lo que de pronto estamos haciendo. Y es lo que él está sembrando y está regando pues para más adelante recoger, pues que pues ya más adelante cuando el hijito esté grande pues va a decir, no, pues mi papá trataba así a mi abuelito, pues yo también voy a hacer lo mismo con él. Entonces, si no conoce de Dios, pues es el destino que le espera a él. Entonces la invitación es de que seamos ejemplo y sobre todo para nuestros hijos, para que ellos aprendan el valor de la vida, el sembrar bien, para recoger bien y que seamos testimonio y no ante testimonio. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudita. Glaisita, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días para todos. Dándole gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos para poder aprender a discernir esta palabra tan hermosa que Dios nos da. A mí me deja algo muy bonito. Él nos enseña, hablando de los tiempos modernos en los que estamos en la actualidad, que Él nos da 4 caminos a seguir. El primero, donde se seca y se marchita. El segundo, donde está más o menos en una tierra así, pero que también se muere, se seca, se marchita. La tercera, la última, que es cuando escuchamos y sabemos. Y yo lo veo que es un proceso, es como un proceso que nosotros los que ya conocemos de Dios y que nosotros no debemos que porque es que nos pasa que nosotros hablamos de Dios con alguien que está triste, que nos busca para un consejo o algo, y le damos la palabra. No sabemos él en ese momento en qué estado está, en 1, 2 o 3, no lo sabemos, si nos va a escuchar realmente, si no nos va a escuchar. Pero yo veo que nos da como la enseñanza a nosotros los misioneros de que seamos persistentes y que cada vez que encontremos una situación de esas, no nos hagamos a un lado, sino que llevemos esos 4 pasos. Bueno, esta vez no me puso cuidado, solamente oyó en el momento que me necesitó por su tristeza y eso, pero ya después se olvidó de que Dios existe y de que Dios es todopoderoso, pero pues como el uno continuar, ¿no? El segundo paso, bueno, ya de pronto ya va a durar un poquito más escuchando la palabra de Dios, luego ya la escucha más profundamente y la última ya es un misionero como son la mayoría de las personas en este grandioso grupo. Entonces, pues a mí me interpela y me pone a pensar esas 4 fases y digo, Dios mío, de verdad que uno a veces se pone frío porque uno habla una vez y ya, si no me paró bolas y ya siguió su camino, pues es que el problema es de él. Yo sembré la semilla, pero pues, a ver, la regué. Entonces, eso es lo que me pone a mí hoy con esas situaciones. Yo regué la semilla, entonces me invita a eso, como a que yo cuando me encuentre alguien que me necesite que yo le hable de Dios, que no solamente sea una vez, sino que yo la siga regando para que esa personita llegue al 4.º paso de escuchar la palabra de Dios y continúe con él para siempre. Amén. Amén, Glaisita. Muchas gracias. Dios me la siga bendiciendo. Bueno, voy a compartir lo que el Señor me ha regalado a través de esta lectura, estas 3 lecturas. La primera es la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, te mando que guardes mis mandamientos en mácula y sin mancha. Y yo me preguntaba, ¿qué es mácula? Y pues la verdad, la respuesta la tuve. Nos quiere decir, nos manda, así como le manda a Mateo, y en esos momentos que él le mandó eso, lo dijo delante de Poncio Pilato. Se lo dijo a él y nos lo dice a nosotros. Te mando a vivir una vida recta, sin adulterar la palabra de Dios, vivir una vida ejemplar marcada por la esperanza,
en el regreso de Cristo, pues Él es la fuente de vida. Entonces de nosotros depende el guardar esos mandamientos, ese mandamiento que es el amor en sí, ahí manda todo, y es que los mandamientos se encierran en uno solo para mí, como lo decía Ruquita, la escucha y el amor. Entonces, esa vida ejemplar que vaya a nosotros todos los días anhelando con esa fe, con esa esperanza, esperando vivir bien ante la presencia del Señor. No somos santos, yo siempre lo he dicho, pero intentamos vivir una vida digna, una vida en que a través de su palabra nosotros podamos entenderla y tratar de vivirla en armonía, en amor y con esa perseverancia. Y nos manda a ser fieles hasta el final, no ahorita pues yo vivo y estoy siendo bien y el momento que me cansé entonces ya no, entonces nos manda a ser fieles hasta el final, que usemos todos los recursos, todo lo que el Señor nos da, que los usemos para la vida eterna. Vamos, si el Señor me da a mí la riqueza, me da la salud, todo lo que me da, lo usemos para hacer el bien, para apoyar a los demás, para ayudarlo en todo momento, porque eso es lo que nos va a servir cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor. Nos invita a no acumular tesoros aquí en la tierra. ¿De qué nos sirve tener casa, carro y yo no sé cuántas cosas más si vamos a perder nuestra alma? Entonces debemos colocar nuestra confianza solamente en Dios, no en las riquezas. Honrar a Dios como el único Dios verdadero, porque Él es el único que tiene la inmortalidad y es el único que nos da la salvación a través de Jesucristo, porque Él es la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni lo verá aquí en la tierra, pues solo a quien Él se lo quiera revelar. Y del resto nosotros lo importante es ser fiel y vivir con esa esperanza y ese amor en su regreso. En el Salmo, pues yo veía que nos enseña cuán santo es el Señor, su poder, su justicia, y que todo ese amor y todo eso, Él nos permite que lo veamos a través de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Él ha elegido, ese pueblo que ha elegido y que guía, perdona y aparta del mundo para un propósito, para el propósito de Él, para poder entrar en su presencia, como lo dice el Salmo, con vítores y acción de gracias, pues somos sus ovejas y su rebaño. Por eso Él nos ama, por eso cuando nosotros tenemos esa relación con Él, nos dejamos amar por Él, nos dejamos guiar por Él, Él nos da cosas grandes, nos va a permitir ver cosas grandes. Y en el Evangelio, pues como lo han dicho todos mis hermanitos, verdaderamente en esta parábola, a través de esta parábola, Jesús nos enseña, me enseña a mí, que Él arroja la semilla en todo terreno. Él no se pone a mirar si este está apto, si este, no, Él arroja en todo. Y nos habla de 4 tipos de tierra. Como lo dice ahí la palabra, algunos cayeron al borde del camino y lo pisaron y los pájaros se la comieron. Pues esta podemos ver que es una tierra endurecida, personas que han sido pisoteadas de pronto por muchas veces, con sufrimientos, un corazón roto y no confían en nadie y no quieren ni oír ni escuchar la palabra de Dios. Vemos en un segundo terreno que cae en un terreno pedregoso, pues alcanza de pronto la piedrita a cubrir un poquito, pero de todas formas va saliendo y se seca por falta de humedad. Estas son personas que
acercan a Jesús, llegan, son personas que llegan al grupo, llegan a una comunidad y se acercan y le parece chévere, porque si el Señor empieza si dejan que entre, empieza el Señor a pagar deudas, a sanar esos corazones, a que las familias se reconcilien, entonces se emocionan porque ven que Él es el que va a calmar esa hambre, como en la multiplicación de los panes. Ellos ya pues todos quieren seguirlo porque pues, no va a faltar la comida, la tienen ahí porque Jesús la va a dar. Entonces dicen que Jesús es quien alivia sus problemas y aceptan la palabra. Pero cuando llega el tiempo de prueba, no les gusta, se apartan, porque no creen en Él de todo corazón, sino superficialmente. Quieren a un Jesús que sana, provee, salva, pero no quieren a un Jesús que nos invita a tomar nuestra cruz, a llevarla y a negarnos a nosotros mismos, a ser odiados por el mundo. Porque cuando nosotros aceptamos la palabra, dejamos muchas cosas, amistades, ya muchísimas cosas que de pronto nos desvían del camino, empezamos a ver que son malas para nuestra vida y pues empezamos a dejarlas. Como en una ocasión lo decía yo en el trabajo, ya uno no va a tomar, entonces ya dicen la mojigata, ya es y miles de cosas, entonces ya uno no es de la rosca y ya tiene problemas con el mundo. Llegamos a al tercer terreno, que es otra parte que cae en espinos y estos ahogan la semilla. Aquí podemos ver un corazón que de pronto tiene su corazón puesto en otras cosas, en otro ambiente, está reunido de muchas otras personas, como lo decía ahí por eso le decía Poncio Pilato. Poncio Pilato estaba reunido con otras personas y él sabía que la palabra que le decía era verdadera, que le traía a su corazón muchas cosas que no estaban bien. Entonces ahí viene el conflicto de ese ambiente que no deja crecer a esa persona. El trago, los amigos, todo esto no deja crecer. De pronto la persona quiere, pero como está en el círculo, qué pena, porque si dicen que yo no tomo, es que ya su mujer le dice tal cosa o ya lo van a criticar. Entonces estas críticas hacen que su corazón no crezca, que no deje que la palabra llegue y crezca. Entonces este ambiente es el conflicto consigo mismo, porque sabe que la palabra que le están diciendo, la palabra que escucha es verdad. Y el placer, las fiestas, las riquezas, el círculo social ahogan la semilla y se muere. En el cuarto terreno vemos la tierra buena. Es una tierra que se ha venido preparando. Quizás es una persona que desde hace mucho tiempo, como tú y como yo, tuvimos un corazón endurecido. Pero un día, llegó a nuestros oídos la palabra y la escuchamos. Escuchamos esta palabra y empezó ese terreno a aflojar, empezó a esa greda a dejarse moldear. Y esa escucha hizo que nosotros pudiéramos nutrirnos como de esa palabra, el cual nos identificamos el cual hoy, el día de hoy, nosotros debemos preguntarnos. Y yo me preguntaba, a pesar de que llevo varios años escuchando la palabra, todavía, yo hasta ahora estoy empezando, yo digo que hasta ahora mi tierra está aflojando, porque mis defectos, mis imperfecciones son muchas. Y mi pregunta era esa, ¿cuál de estos tres terrenos me encuentro yo? Si he sido como antes que yo escuchaba o como el primer terreno, escuchaba la palabra y hacía oídos sordos. Esos tres primeros era
no escuchaba, sus oídos se cerraban para no escuchar, o si escuchaba, de todas formas lo dejaban, con las preocupaciones, con todo lo que encontraban, no pudieron dar fruto. Entonces, todo esto nos llama a nosotros a trabajar en ese terreno, como lo decía Gladysita. Trabajar en ese terreno y ser capaces de tener un corazón dispuesto para escoger, para poder darle vida a esa semilla, a dar fruto abundante, ese fruto que el Señor quiere que demos, porque Él quiere que nosotros seamos sembradores y que seamos sus manos, sus pies, siendo constantes, perseverantes, pues no toda tierra da fruto. Depende del terreno si se deja o no se deja. El que tiene oídos, que oiga, porque nos dice, porque dice ahí en la palabra que aún teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Entonces, Él no lo da todo, pero depende del terreno, depende de nuestro corazón, si dejamos que esa semilla crezca, de fruto, no la dejemos apagar ni por las piedras, ni por los espinos, nada, sino que nosotros debemos trabajar esa tierra de la mano del Señor. Dice que el sembrador es Jesucristo, son los apóstoles, son los predicadores, los misioneros, somos tú y yo, cuando damos testimonio de un Jesús vivo, cuando damos a conocer su palabra, cuando nosotros verdaderamente somos esa semilla que da fruto, que pueden no ser antitestimonio, sino un testimonio vivo para que otro también deje y se deje manejar por ese Espíritu Santo, o sea, ese terreno se deje manejar como la greda y pueda dar fruto. También veía que en esta parábola, en esta lectura, a la semilla, la tierra es diferentes personas y el evangelio, la tierra son diferentes personas y la semilla es el corazón donde se siembra. Pero también lo que les quería permitir es que a través de este evangelio vemos que las vidas sí cambian. Que primero perdona los pecados, da libertad y dominio, justificación, vida eterna, paz con Dios, vivir un Espíritu Santo, una conciencia limpia y la esperanza en poder estar en el cielo, esa vida eterna, esa salvación. Y pues de verdad que una conclusión es que llegamos a la iglesia, llegamos con corazones duros, al Señor llegamos con un corazón duro, pero que con ese abono, ese cuidado, ese amor del Señor y su misericordia, permite que nosotros podamos ser un terreno bueno, un terreno preparado, que sirve para que podamos llegar nosotros con esa fe y esa perseverancia, podamos un día ver a Dios y no solo nosotros, en medio y con nosotros de la mano y con Jesús, poder llevar a muchos para que muchos se salven, porque por eso Él siembra o esparce la semilla en todo terreno. Solo debemos disponer ese terreno para que nuestro corazón se pueda sembrar. Muchas gracias, le damos la palabra a Norma. Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos. Nuevamente el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mis hermanos, durante toda la semana el Señor nos estuvo hablando de las riquezas. Y yo creo que aquí es donde está la diferencia de lo que aporta nuestra liturgia a una interpretación aislada de la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos interpretan la palabra de Dios de manera aislada. Cuando se interpreta la palabra de Dios de manera aislada, podemos decir cualquier cosa. Pero cuando nos sujetamos a la liturgia que nos propone la iglesia, entonces no decimos lo que a nosotros nos parezca bonito o lo que entendamos, sino que vamos interpretando es lo que Dios a través de la liturgia y de la iglesia nos quiere decir.
Toda la semana el Señor nos ha venido hablando de las riquezas. De las riquezas, hablamos del apego a las riquezas, hablamos de muchas cosas. Y mientras ustedes compartían, pude hacer un compendio rapidito de las frases de pronto más destacadas de esta semana. El domingo, por ejemplo, en el Evangelio, Juan 3:17, decía, porque Dios amó tanto al mundo porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que para Dios era más importante nuestra salvación que el hecho de portarse como un Dios juez que viene a acusar y que viene a condenar. De alguna manera nos estaba diciendo que para él era más importante, más valioso, y que nosotros éramos su tesoro, al punto de que entregó a su propio Hijo para nuestra salvación. El lunes, en la primera lectura, decía que Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Estaba reafirmando lo del lunes, lo del domingo, perdón. Y nos estaba guiando y nos estaba ayudando a entender que hay cosas muy valiosas para Dios y muy importantes para Dios. Son un tesoro. Ya el domingo nos decía, nosotros somos su tesoro. Y Dios quiere que ese tesoro se salve, alcance la salvación. El martes nos hablaba la palabra de cuando sacaban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, y cómo el Señor al verla se compadeció de ella y resucitó al muchacho. ¿Cuál era el tesoro de esta mujer? Pues ese hijo. Era viuda, acaba de morir su hijo, se queda sola y abandonada. Ella tiene un tesoro y Jesús lo que hace es devolverle ese tesoro, devolverle esa riqueza. El miércoles nos decía el Evangelio, hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Y entonces nos ayudaba a entender que el mundo tiene otras riquezas, el mundo tiene otros tesoros. Entonces, para Dios somos un tesoro, nuestra salvación para Dios es un tesoro. Tercero, en el mundo podemos tener tesoros lícitos, amores lícitos. Y cuarto, nos está diciendo que el mundo se apega a otras cosas. El mundo ama otras cosas. Depende de otras cosas. Luego el jueves, si no estoy mal, el domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves, le decía el Señor por medio de Pablo a Timoteo que nadie te desprecie por tu juventud. Bueno, y le decía muchas más cosas, no descuides el don que hay en ti. Le decía, hay tesoros espirituales, hay riquezas espirituales. Y desde ahí le comenzaba a decir a Timoteo, cuida esas riquezas, valora esas riquezas, aprecia esas riquezas. Viernes, nos decía el Evangelio, y otras muchas mujeres le servían con sus bienes. Y entonces nos hablaba de las riquezas materiales y nos decía que con todas esas riquezas deberíamos de aprovecharla para servirle al Señor, con los dones, los carismas y aún con las riquezas materiales, con las riquezas espirituales, con las riquezas humanas, porque nosotros como seres humanos somos muy ricos, y también con los bienes materiales, que todas las riquezas deberían de estar al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y hoy ¿qué nos dice? Hoy nos dice que cada quien valora las cosas como quiere, prioriza las cosas. Cuando algo para nosotros es valioso, cuando uno prioriza las cosas.
Para Dios nosotros somos prioritarios. Ojo, para Dios nosotros somos prioritarios, somos un tesoro. Para Jesús es prioritario que alcancemos la salvación. Para la viuda de Naín era prioritario tener a su hijo. Para los del mundo son prioritarias las cosas del mundo, las cosas totalmente pasajeras. Para la gente que sirve al Señor, para la gente que quiere seguir a Dios, es prioritario poner todas sus riquezas al servicio de Dios. No se nos olvide que también durante esta semana se nos hablaba de una riqueza muy grande. Entonces aquí vamos a juntar esas dos riquezas. Y era el tesoro de nuestra fe. El tesoro de nuestra fe. El misterio de nuestra fe. El misterio de nuestra piedad. Entonces hoy siento yo que el Señor como que está resumiendo toda esa liturgia en el Evangelio cuando nos habla, como muchas veces nos ha hablado de la parábola de la semilla que cae en la tierra, la parábola del sembrador. Si la interpretamos suelta, como yo digo, al estilo evangélico, al estilo protestante, si la interpretamos suelta, pues nos puede decir cualquier cosa. Pero si la unimos a la liturgia de esta semana, creo yo que nos está diciendo algo muy concreto. Como ustedes lo decían, hay 4 tipos de personas. Unas, como el camino, no valoran la palabra de Dios, no valoran el misterio de la fe, no valoran el misterio de la piedad, no valoran a Jesucristo, no valoran su salvación. Y por eso viene el enemigo y se le roba esa semilla. Otros son como la piedra, que como no valoran la riqueza, el tesoro de la palabra de Dios, el tesoro del mensaje, pues no tiene raíces y se quema fácilmente por el fuego de la vida, por el sol de la vida. Otros que son como cardos, como espinos, no valoran la riqueza, no aprecian el tesoro de la salvación, el misterio de la fe, el misterio de la piedad. No valoran a Jesucristo, no valoran la salvación, la vida eterna, que para Dios fue tan importante y tan valioso, tan prioritario. Pero esos seres humanos que son cardos porque los afanes de este mundo, porque los odios, los rencores, los resentimientos, para ellos fueron más importantes, fueron prioritarios. Entonces, tampoco la palabra de Dios allí puede brotar, puede aflorar, puede dar fruto. El Señor alaba la actitud del hombre camino, del ser humano que es camino, que aprecia la palabra, que la recibe en su corazón como un verdadero tesoro, que como dijo Ruquita, la cuida, la riega, que como dijo Gladys, la pastorea, la acompaña, la alimenta. Y entonces esa semilla, como la persona la valoró y la apreció, esa semilla termina dando fruto. Esa semilla termina germinando, termina creciendo. Algunas dio 60, otras 30, otras 100, en fin, pero dieron fruto. ¿Por qué? Porque valoraron el tesoro. Porque le dieron prioridad al tesoro llamado Jesucristo, al tesoro llamado palabra de Dios, al tesoro llamado salvación, a esa riqueza, a esa riqueza. La pregunta que me surge a mí es, ¿será que nosotros estamos valorando el reino de Dios? En estos días tocábamos en algunos grupos de oración el tema del amor. Estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Y en algún grupo hablábamos del amor. Y yo les decía, cada silla vacía es un acto de desamor. Cada silla vacía en los grupos de oración es un acto de desamor.
Porque es que la gente de pronto dice, no, yo sí amo mucho, ay, no, yo amo mucho la palabra de Dios, yo amo mucho al Señor, yo amo mucho a la iglesia, yo amo mucho. Cada silla vacía es un acto de desamor. Hemos priorizado el amor en nuestras vidas. Hemos priorizado la entrega, la fidelidad, hemos priorizado, y no se refiere a la fidelidad sexual o marital, para hacerme entender. No se refiere a esa fidelidad, se refiere a la fidelidad al tesoro, y al tesoro como palabra de Dios, como Jesucristo, como salvación, como vida eterna. Entonces la primera lectura de hoy nos dice San Pablo a Timoteo: querido hermano, no se les olvide que es el apóstol al obispo, delante de Dios que da vida a todas las cosas. Si bien comienza como retomando desde el domingo, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento, o sea, el tesoro, la riqueza de la palabra de Dios, de la enseñanza, sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un tesoro ahí, Timoteo. Tienes un tesoro ahí. Tienes una riqueza. Mantente fiel a ella, cuídala. No como quien cuida egoístamente algo, sino como quien cuida una plantica buscando que dé fruto y que alimente a muchos más. Ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, debemos de ser cuidadosos en lo que predicamos, cuidadosos en lo que enseñamos, fieles a la palabra, fieles a lo que realmente Dios quiere enseñar a través de la palabra. Muy fieles a la palabra de Dios, sin interpretaciones vanas, sin interpretaciones torcidas, sin dejarnos llevar por ideologías o por filosofías equivocadas. Sé fiel a la palabra, le está diciendo. Sé fiel a la doctrina, sé fiel a la enseñanza. Por eso dice, sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el imperio eterno. Amén. ¿Qué nos recomienda la lectura de hoy? Entra en la presencia del Señor. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra riqueza. Conozcámosle, amémosle, descubrámosle. Él es nuestro mayor tesoro. Así como para Él, nosotros somos su mayor tesoro, al punto de que entregó a su Hijo, que para nosotros también Él sea nuestro mayor tesoro. Y repito lo que dije a mitad de semana. Y pongamos todos nuestros bienes al servicio de esa salvación y de ese tesoro que el Señor nos ha dado. No satanicemos nuestros bienes. Hay algunos que satanizan el dinero, otros satanizan los carismas. En fin, no satanicemos ninguno de los tesoros, ninguna de las riquezas que Dios nos ha dado, y pongámoslos todos al servicio de nuestro único Señor y Salvador. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Normitan. Que Papito Dios, Señor Jesús, siga derramando sobre cada uno de nosotros esa gracia, ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, su rebaño, Señor. Muchísimas gracias, Papito Dios. Dejamos este día, esta semana en tus manos y en las tuyas, Mamita María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Dios. Ruquita, ¿nos quieres decir algo? No. Ruega por nosotros, Papito Dios, para que nosotros podamos ser esa arcilla entre tus manos, Papito Dios, para podernos dejarnos guiar por ti
que nuestro corazón esté dispuesto para que esa semilla pueda dar el fruto en abundancia y poder salvarnos y salvar a otros. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estar en estos momentos aquí compartiendo, escuchando la palabra de Dios, nutriéndose. Pero hay grupos presenciales, el cual nos ayudan para crecer, para ser unos mejores hijos y dar esa mejor semilla. El día lunes en Subia a las 4 p.m., Fusagasugá a las 6:30. El día martes se hace no sé el lugar. El día miércoles San Cristóbal Sur a las 6:30, el día jueves en Castilla a las 7 p.m., el día viernes en Arbolizador a las 3:30 y en Bosa a las 3:30, el sábado en el norte. También los invitamos al Santo Rosario, que se hace todos los días a las 3 de la tarde, todos los días se hace por una intención diferente. También los invitamos a seguir aportando para las misiones, estos recursos para poder llevar la palabra a cada rincón donde Dios quiere que llevemos el mensaje. Norma Munevar, que es nuestro coordinador. Y esta es el número 301-551-2161. Está a nombre de Milena Bermúdez. También para invitarlos al campamento. Este campamento juvenil se realizará el 4 y 5 de octubre con una ofrenda de 200,000 pesos. Pero si alguien quiere colaborar con alguno de los jóvenes que ellos quieren ir, pero no tienen el auxilio de esa ofrenda, pues puede colaborar con ellos, puede llamar y nos avisa. Va a ser en la hacienda de Cachipay y de verdad que los invitamos para que todos los jóvenes lleguen. No van a llegar como se van, sino con una vida nueva y transformada. Muy chévere. Una loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios. Aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena.